Bueno, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, a los que siempre o casi siempre, y a los que llegan por primera vez. A todos, bienvenidos. Es una fecha también muy especial, porque el 3 de octubre de 1804 nacía uno de los discípulos más notables, un enviado de Dios, uno de los colaboradores más notables de Jesús, que fue nada más nada menos que Allan Kardec, Hipólito León de Lizarraga. Nacía en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804. Uno de los más lúcidos discípulos de Cristo baja al planeta precisamente el 3 de octubre de 1804. Esto está a caminos de la luz, Manuel, esta obra que es preciosa. Miren, es así chiquitita esta obra, así chiquitita. Si gustan de los pasajes históricos, si quieren saber desde los comienzos de la humanidad hasta las guerras napoleónicas, inclusive, miren, que les doy un amplio margen, desde las razas adámicas, desde la Grecia, la India, bueno, todo esto, todo en este librito. Se van a deleitar, precioso. A camino de la luz está en español el libro. Si gustan de pasajes históricos y hacer una relación histórica con lo que ha sucedido a lo largo de la historia, algunos puntos, cómo coinciden algunos, cómo pareciera ser que la espiritualidad superior ha diseñado esquemas que en algún punto del planeta pasa una cosa y mientras tanto en compensación en otro punto del planeta sucede otra para mantener el equilibrio. Bueno, en esta obra se van a deleitar, se los aseguro, a camino de la luz se llama, que creo que hay, espero que haya. Hemos anunciado libros muchas veces y no está, de repente que Dios le agarra el apuro, pobre, no sabe qué decir cuando se lo van a pedir. Este está a camino de la luz y cree que no. Bueno, se lo dejan encargado, digamos. No es culpa de Omar, yo debería preguntarle antes, pero bueno. Hay alguien que lo anota. Sí, bueno, lo anota y Omar después se encarga de conseguir. A camino de la luz, precioso. Muchísimo se ha hablado y nosotros podríamos hablar muchísimo, pero muchísimo de Kardec. Hay una obra extraordinaria de Macuil. Dicen que es una biografía muy extensa, 2 tomos de Kardec, preciosa, con detalles que también nos va a sorprender. Podemos haber elegido esa forma de enunciar el tema de hoy, hablar de la biografía de Kardec con detalles preciosos, dónde estudió, discípulo de quién, a su vez Pestalozzi, discípulo de quién era. Sin embargo, nos pareció oportuno para el día de hoy, en función de esta característica humana que ha caracterizado todo el proceso educativo de Kardec, hacer análisis históricos. Algunos análisis históricos, un contexto histórico de lo que sucedía en los momentos en que Kardec viene al planeta. ¿Qué pasaba en el planeta, en el mundo, con algunos detalles de avances científicos en algún lado y también las lamentables guerras que tuvimos que vivir en aquellos tiempos, ¿no? Tomando como base, como punto de partida, siglo XIX y siglo XX. No vamos a ir más para atrás porque con eso nos sobra. Pero van a ver algunos elementos históricos. ¿Qué pasaba en aquel entonces en el planeta y qué sucede cuando nace Allan Kardec? Y después, más tarde, qué sucede también cuando nace a la luz la ciencia espírita. Todo esto es más o menos el planteo, un análisis comparativo histórico, de hecho que nos parecieron oportuno compartir con ustedes, para después citarles en sucintamente las obras, el Pentateuco, con algunas de las revistas y algún elemento más de la obra esta gigantesca de Allan Kardec, para que aquel que gusta lo pueda ir estudiando. Bueno, eso va a ser el bosquejo de lo que vamos a tratar. Vamos a ver si llego. Espero que sí. Bueno, hechos relevantes del siglo XIX y el siglo XX. Por ejemplo, la revolución industrial. Las dos grandes revoluciones industriales. Estas revoluciones industriales que por esos tiempos también van a cambiar todo el escenario de la vida. La vida del campo pasa a la vida de la ciudad. Y cuando la vida del campo pasa a la vida de la ciudad, vienen los problemas. Surgen enormes dificultades, enfermedades, las personas que viven hacinadas, porque imagínense una persona que está acostumbrada a trabajar en el campo, de pronto le proponen trabajar en una fábrica. No sabe qué hacer. Toda la vida ha estado en el campo, tareas rurales. Y de golpe se encuentra con que la industria es lo que manda y tiene que buscar trabajo porque sus productos no valen, van a vivir a las ciudades, a las grandes ciudades, y en las grandes ciudades viven hacinados. El hacinamiento trae, como todos ustedes bien saben, enfermedades de todo tipo. Y estas dos grandes revoluciones industriales van a marcar también la forma de vida del planeta.
Todo esto va a suceder en este siglo XIX y siglo XX, dos grandes revoluciones industriales. Por supuesto, en la segunda con la locomotora, el tren, todos los avances que esto trae. Nosotros no lo estamos planteando desde un escenario crítico, simplemente estamos planteando la situación objetivamente, diciendo esto ha sucedido, esto ha pasado. No hemos tomado posición a favor o en contra de las revoluciones industriales, porque, bueno, sabemos que los beneficios están a la vista, pero también es cierto, mucha gente ha sufrido la revolución industrial. Entonces tratamos de poner un escenario lo más objetivo posible para entender qué fue lo que sucedió por aquel entonces, época en la que a la sazón va a nacer Ana Kardec con la obra que vamos a ir puntualizando. Otro hecho, la sepsis puerperal. En ese tiempo también, infinidad de mujeres que entraban a la sala de partos y quedaban en la sala de partos. Y si no eran ellas, sus hijos. Hasta que aparecen los microorganismos descubiertos por científicos extraordinarios que van a hacer y van a decir y van a descubrir. Esto sucede porque los profesionales que atiendan no tienen una asepsia correcta, no se higienizan como deben higienizarse. Miren qué detalle. Miren qué detalle. Al pasar por el canal de parto, hay infecciones que se desataban y las mujeres morían. Y no siempre eran cuestiones de parto, cuando algún embarazo se adelantaba por la razón que sea, la infección se hacía presente, la infección hospitalaria, y la mujer moría. En esos tiempos también aparecen estos enormes avances que hacen que esta cuestión sea resuelta. La locomotora en 1804, el teléfono en 1854, la vacuna que surge como consecuencia de la enfermedad de la varicela, la viruela que atacaba a las vacas, de ahí la palabra vacuna, que atacaba a las vacas en las quintas, y las personas que vivían en esas quintas aparecían inmunes. Advirtieron que la cuestión estaba en que esas vacas se iban inmunizando, y a partir de ahí surge la vacuna con estos seres extraordinarios, ¿no? Que vamos a hablar de Pasteur y Robert Koch. Pero bueno, aparentemente Edward Jenner en 1771 es el que descubre esta bendición que ha salvado millones de vidas. Millones de vidas. Hoy en día hay enfermedades que están erradicadas, que no existen más gracias a las vacunas. Gracias a las vacunas. La anestesia. Imagínense lo que era la vida antes de la anestesia. Imagínense. El avión en 1890. Y otro descubrimiento extraordinario, la aspirina. Felix Hoffmann, que a la sazón era empleado de la empresa Bayer. De la corteza del sauce blanco se extrae la aspirina, después del proceso de fabricación. La aspirina que ha traído también tantos beneficios a la humanidad, surge en esa época. Bueno, estos son más o menos, en un contexto histórico, hechos que podemos destacar en el siglo XIX y siglo XX. Son algunos, yo sé que si aquí hay estudiosos o profesores de historia van a decir, te estás quedando corto, y sí, lo sé. Estamos destacando algunos hechos, nada más que para ubicarnos en un contexto histórico para que vean hacia dónde queremos apuntar por el nacimiento de la obra espírita. Y aparecen las guerras, siglo XIX y siglo XX. Las guerras napoleónicas, las guerras de secesión, las guerras de la Triple Alianza. 2 meses antes de ser coronado Napoleón emperador en la Catedral de Notre Dame, 2 meses antes nace la carrera. Y van a ir viendo cómo esta historia, este hecho no es un hecho casual. La espiritualidad superior, también habiendo designado, aunque haya fracasado Napoleón en su lucha o a la tarea para la que fuera designado, dejándose llevar por sus pasiones, su orgullo, su egoísmo y habiendo convertido lo que debe haber sido un proceso de liberación en proceso de tortura, sin perjuicio de todo esto, 2 meses antes de ser coronado Napoleón emperador, nacía Polito León de Lizarribar. Las guerras de la secesión en Estados Unidos, que traen la liberación del pueblo negro. La guerra de la Triple Alianza. Esta guerra de la Triple Alianza, por si aquí hay compañeros paraguayos, una guerra que se libró entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el vecino país paraguayo, que dejó a Paraguay sumido en una pobreza de la que nunca más pudo levantarse.
Dice que esa guerra, en proporción, la guerra de la Triple Alianza, es la guerra en la que mayor cantidad de hombres murieron. En la guerra de la Triple Alianza. En proporción, más que en la Segunda, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en proporción. Miren qué notable, la mayor cantidad de hombres muertos en la guerra de la Triple Alianza, que fue acá, cerquita. Por supuesto, la guerra de Malvinas, la guerra del Golfo, la guerra de Kosovo, que son guerras más modernas. Pero aparecen las guerras del siglo XX, las dos guerras mundiales. La de 1914, 1918, 1935, 1945, para finalizar con las bombas de Nagasaki y de Hiroshima. Miren qué detalle. Nosotros nos preguntábamos si los diseñadores de estas guerras, porque les estoy hablando de épocas en las que el espiritismo ya estaba en la patria tierra. El espiritismo nace en 1857, les hablo de guerras de 1939, 1945, 1914, 1918, ya estaba. Los diseñadores de las guerras pudieron haber conocido perfectamente el espiritismo. Y nosotros nos preguntamos si estos diseñadores de guerras hubiesen conocido el espiritismo. ¿Podemos imaginar que estas guerras hubiesen existido? Humildemente creo que no. Creo que esto no hubiese sido así. Sin perjuicio de lo cual, estas guerras avergüenzan a la raza humana y han traído enorme cantidad de muertes. En 1945, el 6 de agosto de 1945, luego de que las tropas japonesas atacan Pearl Harbor, el gobierno americano decide atacar Japón y en la madrugada del 6 de agosto cae la primera bomba nuclear, matando miles de personas. 3 días después, el 9 de agosto, en Hiroshima mismo, con un radio de 5 kilómetros de donde debía estallar, murieron entre 38.000 y 60.000 personas, solamente con ese estallido. Parece ser que el copiloto del avión de la primera de las bombas, cuando vio lo que estaba sucediendo, exclamó: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Ya era tarde, las bombas habían estallado. Ese es el contexto histórico que nosotros queremos plantear para que nos podamos ir dando cuenta en la época en la que surge la ciencia espírita, qué estaba sucediendo en el contexto mundial, siglo XIX y siglo XX. Avances tecnológicos por un lado, guerras enormes, sangrientas, crueles por otro. Estoy citando algunas, las más conocidas, pero entre ellas hay un montón y hay otras. Sin perjuicio de lo cual, con estas, para avergonzarnos como raza humana, alcanza. Durante los últimos 50 años, luego de esto, durante los últimos 50 años el mundo vivió la Guerra Fría. El planeta se dividió en dos, Rusia por un lado, Estados Unidos por otro. Entre ellos no se desataban las guerras mundiales, pero la guerra entre ellos no la desataban, pero usaban países periféricos para probar sus armas. Y la guerra seguía sucediendo, las muertes se seguían suscitando. Volvemos a preguntarnos, ¿podemos imaginar que si estos diseñadores de guerras hubiesen conocido el espiritismo, harían esto? Humildemente vuelvo a decir, no lo creo. Sin perjuicio de lo cual, la falta de conocimiento de la ciencia espírita lleva a este tipo de catástrofes que tanto avergüenzan a la humanidad. Y un detalle que quería compartir con ustedes. Miren esto. En febrero de 1848 nace en Londres el Manifiesto Comunista. 1848, van a ver qué fecha coincidente con otra que quiero darles. Marx y Engels, desde la economía y la filosofía, plantean, entre otras razones, lo que lleva a ellos a decir que la lucha de clases es el mal de todos los males y toda la serie de cuestiones que se plantean en el Manifiesto Comunista, de que naturalmente no voy a entrar a detallar, porque en este lugar para hablar del Manifiesto Comunista. Simplemente quiero citarlo para que nos demos cuenta de qué está pasando. Y entre otras cuestiones, desde lo filosófico, el Manifiesto Comunista aparece como la representación de la religión, como el opio de los pueblos, la droga para tener adormecidos a los pueblos. Paralelamente al Manifiesto Comunista, del que tampoco estamos haciendo un análisis crítico, simplemente un análisis objetivo. Cualquiera que pueda leerlo, quiera verlo, encontrará esto que yo estoy diciendo. Paralelamente al Manifiesto Comunista en 1848, las hermanas Fox, Catalina y Margarita en Huntsville, en una aldea que dicen que era así,
una casita que era así. Aparentemente esto es una réplica de la casita donde vivieron las hermanas Fox, que fue incendiada, las fotografías permitieron restablecer, y en teoría fue puesta en el mismo lugar de aquella que comenzamos con la comunicación con el mundo espiritual. Las hermanas Fox entonces también, en marzo de 1848, en paralelo al nacimiento del manifiesto comunista en Londres, aparece la comunicabilidad de los espíritus, lo que a la sazón traerá luego la codificación con un sentido de la religiosidad marcadamente distinto al que fue manifestado justamente en este manifiesto como el opio de los pueblos, considerado la religión desde un punto absolutamente distinto al tradicional y al que llevó a estos dos grandes pensadores del siglo pasado a considerar como lo habían considerado. Y en 1854 el profesor Ribay oyó hablar por primera vez de las mesas giratorias. Entre 1848 y 1852 se suceden en Europa infinidad de fenómenos verídicos. Mesas que se levantan, sillas que dan respuesta, médicos que aparecen por todos lados, y el profesor Ribay, que es invitado a participar de estas reuniones, y empieza todo un trabajo extraordinario de recopilación de datos, juntar respuestas, juntar preguntas, manejarse con otros países también a través de la correspondencia con las dificultades propias de aquel tiempo, y empieza a generar desde 1854 aproximadamente, algunos sitúan en 1852, es un detalle menor, pero más o menos por esos tiempos se empieza a recopilar los datos para dar lo que sí va a ser un dato no menor, el nacimiento de esta obra extraordinaria que es el Libro de los Espíritus, el 18 de abril de 1857, del que voy a hablar un poquitito también ahora. Nos gustó dejar un poquito de lado todo lo que es biografía, pidiendo las disculpas del caso si hay alguien que gusta de esto, porque nos parecía trascendente en estos minutos que vamos a estar juntos conocer a este ser tan extraordinario, uno de los discípulos más notables que Dios nos ha enviado después de Jesús, para que lo conozcamos a través de las obras que Él ha presentado a la humanidad. Estas obras que tienen un carácter netamente científico. No es una obra religiosa más. Yo les hablé que en 1848 nace el Manifiesto Comunista y en ese Manifiesto Comunista, en lo que a la religión concierne, consideraban a la religión como el opio de los pueblos, la droga de los pueblos, una especie de manifestación para tener a un pueblo adormecido y que éste no proteste, para ser más simple en la exposición. Aparece Allan Kardec diciendo que la religión en verdad no es esa religión de las tradiciones que nos muestran hasta ese entonces, sino que el concepto de religión con la doctrina espírita toma un vuelco, un género y una forma marcadamente distinta a todo lo que conocíamos. Y nos dice, la religión no es el culto externo, la religión es el culto que llevamos dentro, esa manifestación que nace desde adentro hacia afuera, que implica muchas veces la modificación íntima y que en la caridad encontramos el aspecto religioso por excelencia, religándonos a Dios a partir del servicio. Da un vuelco notable a la religión en un paralelo opuesto al manifiesto comunista que había nacido en Europa en 1848. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Y aparece, como decíamos, el Libro de los Espíritus, que en sus 4 libros nos plantea de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Antes de compartir esta charla con ustedes, pregunté a una adolescente, estudiosa de esta casa, de los cursos de esta casa, ¿qué obligación tiene un espírita? Digo, para vos, ¿qué obligación tiene un espírita? Y la primera respuesta que me dio fue conocer las leyes morales. Yo me quedé impactado. Conocer las leyes morales. Después me dijo, en segundo orden, creo que seguir las enseñanzas de Jesús. Y en tercer lugar, estudiar la doctrina espírita en profundidad. Esta adolescente, 13 años, sostiene que esas son obligaciones que tenemos los espíritas. Naturalmente, comparto cada uno de los 3 puntos de vista. Y me quedé pensando respecto a las leyes morales. En el libro tercero del Libro de los Espíritus, de esta obra extraordinaria, Kardec habla de las leyes morales y nos dice, en primer lugar,
encontramos la ley de adoración. En segundo lugar, la ley del trabajo. En tercer lugar, la ley de reproducción. En cuarto lugar, la ley de conservación. En quinto lugar, la ley de destrucción. En sexto lugar, la ley de sociedad, desde la cuestión 766 a 775. En tercer lugar, la ley de progreso. En cuarto lugar, la ley de igualdad, ley de libertad en noveno lugar y ley de justicia, amor y caridad como la décima de las leyes. Extraordinarias. Pero ¿por qué cito la ley de sociedad? Porque el punto central está ahí. Cuando nosotros hablamos de caridad, cuando hablamos de un sentido de religiosidad distinto, opuesto al manifiesto de 1848, porque la espiritualidad superior se vale, naturalmente la religiosidad desde el punto de vista espiritual está centrado en esta ley. Ustedes podrán decir, ¿la ley de adoración? Sí. ¿La ley de trabajo? Sí. Pero en la ley de sociedad es donde la religiosidad se hace presente, porque es en sociedad en donde nosotros debemos ser seres religiosos. ¿Dónde si no en la sociedad? ¿Dónde está la necesidad de mis hermanos si no es en la sociedad? Yo recomiendo a que todos leamos esa ley y los espíritas presentes, naturalmente les sugiero profundizar. Porque es extraordinario. El aspecto religioso, podemos decirlo, sin temor a equivocarnos, que lo vamos a encontrar destacado en la ley de sociedad. Ustedes podrán decirme válidamente, ¿la ley de adoración? Sí, sí, en todas las leyes, en las 10 leyes morales y en la ley divina, naturalmente, que abarca estas 10 leyes morales, en todas está marcada la religiosidad. Pero en la ley de sociedad podemos decir, ahí nosotros podemos hacer uso de la religiosidad distinta que el espiritismo, hermano. Lo cierto es que también podemos decir que esta obra es el aspecto filosófico de la doctrina espírita. También, naturalmente, cuenta con el aspecto científico y el aspecto religioso, porque de esta obra van a partir todas las otras obras del Pentateuco que yo se las voy a ir contando ahora sucintamente. Pero el aspecto filosófico de esta obra, esto es, de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos, es en esta obra en que nosotros podemos encontrar este detalle preciso de lo que más nos puede ocupar. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací así? ¿Por qué hombre? ¿Por qué mujer? ¿Por qué hijo de tal? ¿Por qué soy esposo de tal, novio de tal? ¿Por qué soy rubio? ¿Por qué soy morocho? ¿Por qué? Todos estos análisis que naturalmente nos hacemos. Y cuando empezamos, dijera el pediatra de mi hija, cuando empezamos a descubrir el espejo, nos hacemos en general estas preguntas. La ciencia espírita, naturalmente, en esta obra extraordinaria de 1019 preguntas y respuestas, da todas las respuestas y aún aquellas que no podemos imaginar. Por eso es necesario estudiar en profundidad la ciencia espírita. No es una creencia, es una ciencia. Y se hace necesario, como todas las ciencias, estudiarla en profundidad, leerla en profundidad. Y les aseguro que, a diferencia de otras ciencias, con esta se van a deleitar. Van a encontrar el elemento libertador que les va a dar un panorama de vida absolutamente distinto a ustedes como a los seres que comparten la familia con ustedes. Bueno, y seguimos con las obras. ¿Qué es el espiritismo? Resumen de respuestas a preguntas que nos dirigen habitualmente. Y en la pregunta 1 de este libro, que es el espiritismo, Kardec da la respuesta que nosotros también queremos compartir con ustedes. Es la ciencia que tiene por objeto de estudio el origen, el destino y la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y la vinculación o la comunicabilidad de estos con el mundo encarnado. Una definición precisa que da todos los elementos que a nosotros se nos pueda ocurrir. Todos los elementos. Ciencia que tiene por objeto de estudio el origen, el destino, la naturaleza de los espíritus y la comunicabilidad de estos con el mundo encarnado. En esa definición tan científica como no puede ser de otra forma dada por Kardec, encontramos todos los aspectos resumidos de la doctrina espírita. Naturalmente, después en esta obra chiquititas y preciosas, si a ustedes les gusta, hay un montón de diálogos de personas que vienen a cuestionarle a Kardec sobre los avances porque era algo imposible de frenar en la ciencia espírita. Se van a deleitar con las preguntas, pero fundamentalmente con las respuestas que Kardec da a estas personas que se acercan. Bueno, luego de esto tenemos el libro de los medios, que analiza las relaciones entre el mundo corpóreo y el mundo invisible,
el final de la respuesta del análisis que yo les decía. El Evangelio según el espiritismo define la esencia religiosa de la doctrina espírita, el cielo y el infierno o la justicia divina, causa del temor a la muerte. Existe el cielo, existe el infierno. Serán estados. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está? ¿Es su lugar, es su sitio? Va por dentro. ¿Y el cielo? Y el infierno no podemos vivir en la tierra. Y el cielo no podemos vivir en la tierra. Bueno, todas estas cuestiones están analizadas en estas obras que naturalmente conforman el pentatempo básico de la ciencia espírita, que los invitamos a que las vayan leyendo. La Génesis, los milagros y las predicciones, creación corporal y espiritual de la humanidad, los milagros y las profecías, el periodo de transición, cómo vamos cambiando, cómo vamos pasando de un planeta de prueba y expiación a un planeta de regeneración con todo lo que esto implica. Todos los cambios de resistencia no son fáciles, no son simples, y naturalmente hay seres en este planeta, encarnados o desencarnados, que se resisten al cambio, y esa resistencia a veces es violenta. Tan violenta como las guerras que hace un ratito citábamos. Miren, Fernández Colavina, para muchos, el Kardec español, dice que el espiritismo es indestructible, que no hay manera de romperlo. No pudo destruirlo el auto de fe de Barcelona con la quema de los libros. El obispo de aquel entonces pensó que cuando llegaban las obras, luego de 1860, el espiritismo nace en 1857, Fernández Colavina pide las obras, más de 300 volúmenes para distribuir en España y en lengua hispana, y deciden quemarlo. De las mismísimas cenizas del auto de fe de Barcelona nace para toda la habla hispana, con más poder todavía, las obras ahora traducidas al castellano. ¿Por qué es indestructible? Porque es ciencia, no es creencia. Porque los fundamentos solamente hay que estudiarlos, hay que verlos. Es ciencia, es como si quisieran destruir la medicina quemando los libros. Es como si quisieran destruir el derecho quemando los libros, las ciencias económicas, quemando la filosofía, quemando los libros. No se puede. Porque es ciencia, sus fundamentos están demostrados empíricamente. No es una creencia, es una ciencia. Y como es además una ciencia sustentada y cimentada en la caridad, mucho menos aún, muchísimo menos va a poder destruirse. Sin embargo, la ignorancia de la época, que aún no persiste, intentó terminar con esta ciencia, que de verdad, siguiendo y adhiriendo a Fernández de Colavina, también entendemos que el espiritismo es una ciencia indestructible. ¿Y saben por qué? Porque no puede haber espiritismo sin caridad. Y sin caridad no hay salvación. Pero hay algo más. Sin caridad no hay divulgación. Los espíritas tenemos la obligación moral de divulgar la doctrina espírita. No es que no haya otras. Nuestra obligación es divulgar la doctrina. Sin caridad no hay salvación, pero sin caridad no hay divulgación. También Fernández Colavina, el Kardec español. Y ya estamos terminando. Y para terminar, y antes de compartir un pequeño homenaje de 4 o 5 minutos que voy a pedir a nuestro amigo Cristian que vaya preparando, yo quería comentarles esto. No puede haber espiritismo sin Jesús. No puede haber espiritismo sin Jesús. Y no hay espiritismo sin estudiar a la Kardec. Están todos invitados a deleitarse con Allan Kardec en este humildísimo homenaje que desde esta casa, toda esta comisión directiva que representamos, quiere hacerle a este insigne trabajador del bien, a este ser que tanto ha dado y tanto ha hecho por el servicio a la humanidad. Yo les voy a pedir, si quieren mantener la imagen en él, si quieren cerrar los ojos, como más cómodo les parezca, que nos dejemos llevar por un relato que dura más o menos 4 minutos, y luego de esto, si no disponen lo contrario, pasamos a recibir los pases.
Infinitas gracias a todos por sus oídos tan atentos, sus miradas tan reflexivas. Quiera Dios que estemos protegidos y quiera Dios, naturalmente, cuando lo disponga, ser verdaderos todos trabajadores del maestro leonés Alain Kardec. Infinitas gracias a todos por sus oídos tan atentos. Los invito entonces a esta reflexión de 4 o 5 minutos, cuando quieras. Alain Kardec, el codificador de la doctrina espírita, en aquella mañana de abril de 1860 estaba exhausto, al borde del desánimo. Enemigos organizados en su contra, como lo hicieron con Jesús, a él también lo perseguían. Misivas sarcásticas se amontonaban sobre la mesa. Cuando más desalentado se mostraba, llegó la paciente esposa, Madame Rivail, la dulce Gaby Boudet, a entregarme la encomienda. El profesor abrió el paquete encontrando una carta sencilla y leyó: Señora Alain Kardec, respetuoso abrazo. Con mi gratitud le remito el libro anexo, rogándole que siga con sus tareas de esclarecimiento de la humanidad, pues tengo fuertes razones para eso. Le diré, señor Kardec, hace alrededor de 2 años me casé con Antoniette. Ella era toda mi alegría y esperanza, y a comienzos de ese año, de modo inesperado, mi Antoniette partió de esta vida, llevada por su lecticia enfermedad. Mi desesperación fue indescriptible y me juzgué condenado al desamparo. Sin confianza en Dios, sintiendo las necesidades del hombre del mundo, resolví seguir el camino de tantos otros ante la fatalidad. Era y me sentía una piltrafa humana. Mis fuerzas huían. Terminé planeando el suicidio. Sería en el Rinoxeno. Será fácil, pensé. No sé nada. Cierta madrugada fría, cuando el desánimo fue más fuerte, busqué el puente. Miré alrededor y la corriente de agua por debajo. Apoyé mi mano derecha en una columna para afirmarme y lanzarme a las aguas. Toqué un objeto algo mojado que se resbaló y cayó a mis pies. Era un libro. Lo abrí y pude leer en la primera hoja lo que allí decía. Esto decía: esta obra me salvó la vida. Léala con atención y tenga buen provecho. Una fuerza interior me apartó de aquel puente y algo me hizo continuar caminando con el libro en mis manos. Finalmente lo leí. Era el libro de los espíritus. Al finalizar la lectura, al anterior mensaje escrito en la primera de sus hojas, le añadí esta parte: a mí también me salvó. Dios lo bendiga, señor Kardec, y bendiga a todas las personas que lo ayuden y apoyen en la publicación de esta obra. Después de leer esta carta providencial, el profesor Hippolyte de Sarrivail, Alain Kardec, apretó el libro a su pecho, radiante de esperanza. Era preciso continuar, disculpar las injurias, abrazar el sacrificio y desconocer las pedradas. Alain Kardec, el notable obrero de la gran revelación, se levantó de su viejo sillón. Respiró profundo y antes de volver a la pluma para el servicio acostumbrado, llevó el pañuelo a los ojos, limpió unas lágrimas y continuó con su trabajo. Muchas gracias a todos. Quedamos dispuestos para la tarea de pases.